Entender primero que todo el árbol venoso son tubos, y tienen una característica estos tubos que son elásticos y que se adaptan de acuerdo a la necesidad del organismo. Si hay una urgencia, si perdemos sangre, se achican, y si no, lógicamente el organismo lo va modulando. Los trombos normalmente se van a sentar más frecuentemente en la zona de la pantorrilla. Es el eje principal donde se pueden, en los sinusoides venosos, donde se pueden generar los trombos. De ahí puede viajar hacia la vena más arriba, a la vena poplitea, puede pasar a la femoral, puede pasar a la vena ilíaca y puede ir a la cava. Y eso es lo que es grave, lógicamente, cuando pasa a la cava. ¿Por qué? Porque el paciente corre mucho riesgo de tener un TEPA. Entonces hay que estar atento en caso de edema, de dolor en esa zona, en la zona de pantorrilla. En la zona de pantorrilla, siempre que haya un dolor en la zona, haya hinchazón, dolor e impotencia de tipo funcional, o sea, que el paciente no pueda sentar el pie, que no pueda caminar, hay que pensar que lógicamente puede ser una trombosis venosa profunda. No siempre, y esto hay que aclararlo, que no todas las varices producen trombosis. Creo que este tema es importante aclararlo, porque por ahí muchos dicen, no, pero yo tengo una arañita. Seguramente que la arañita no va a producir una trombosis, pero si esa arañita no es estudiada, no es tratada, al futuro va a ser una varice, y esa varice con el correr de los años puede llegar a generar una trombosis. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo justamente para la trombosis? Bueno, factores de riesgo en esto, hoy cada día conocemos más los factores de riesgo que un paciente corre, lógicamente, a favor de tener una trombosis. Entre ellos, lo más importante, lo más destacable, que debemos tener mucho cuidado, sobre todo son los anticonceptivos. Los anticonceptivos, ya lo hemos dicho en otros programas, generalmente se indican con fines terapéuticos cuando es indicado por el médico, pero también hay que tener en cuenta que hay un alto segmento de pacientes jóvenes que se autoadministran, es decir, anticonceptivos con la finalidad de la anticoncepción. Sabemos que los anticonceptivos pueden producir algunos efectos terapéuticos, pero dentro de las complicaciones que tiene, dentro de los efectos terapéuticos, cuando es indicado por el médico, tiene un fin determinado. Por ejemplo, en un acné que a veces se indica, o para corregir, lógicamente, un trastorno ginecológico. No, pero por una cuestión de tiempo, o sea, 10 días, 15 días, un mes, pero no eternamente el uso del anticonceptivo. Y hay chicas, es decir, joven, que los anticonceptivos los toman por 5, 10, 15 años, y que lo más peligroso es que no tienen controles médicos. Entonces ese es el riesgo, es el peligro. Y toda paciente que toma un anticonceptivo es una potencial paciente a futuro de tener, lógicamente, este problema que es la trombosis venosa profunda. Es decir, no vamos a decir que los anticonceptivos, también esto hay que aclararlo, que van a porque tomo anticonceptivo voy a tener una trombosis. Hay otros factores que tenemos que agregarle, por ejemplo el sobrepeso, el sedentarismo y tener varices sin lugar a duda. Es decir, si nosotros vamos sumando estos factores de riesgo, cada vez nos vamos acercando a la mayor posibilidad de tener una trombosis. Eso es lo que quiero dejar claro, Alicia.